Mi nombre es Víctor Yo Prudencio Camacho, estudio la carrera de Administración Financiera, estoy en mi quinto semestre y tengo 21 años. Yo les voy a hablar un poco sobre los eventos para mí que han marcado la historia de nuestro sistema financiero actual. Para empezar, yo creo que en los periodos de 1970 a 1987, México es uno de los países con una política proteccionista, como muchos de Latinoamérica, pero es el que inicia porque tiene un mercado muy fuerte. Entonces, nuestra política se enfocaba en tratar de dejar a nuestras empresas, protegerlas de todas las contingencias extranjeras. Tratamos de evitar mucho los capitales extranjeros, se ponían muchas barreras arancelarias para que productos de otros países no entraran. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esto? Nuestro país era pura economía interna, todo crecía dentro de nuestro mercado y nosotros consumíamos y producíamos tal como tal. ¿Cuál era la desventaja? Que esto podría producir una inflación y la verdad es que llegaron esas inflaciones. Inflaciones arriba del 80, del 100%, hicieron que la gente que invertía su dinero, que es lo que nos preocupa, no tuviera valor. Entonces no te servía de nada invertir tu dinero, no te servía de nada invertir 5 pesos y ganabas 10 y la canasta básica salía en 10. Entonces esto nos producía que no hubiera un crecimiento como tal y tampoco se buscara la inversión. Entonces, esta inflación y el proteccionismo nos hicieron cosas muy feas en cuestión a no poder controlar el mercado. Entonces, las instituciones financieras, como eran los bancos, como eran las pocas sociedades de inversión, no le veían de caso y al contrario perdían mucho. Entonces viene lo que es el decálogo de Washington, que es el consenso de Washington, el cual buscaba insertar una política neoliberal en todos los países de Latinoamérica y en México fue una opción que se aceptó. ¿Por qué? Porque este decálogo iniciaba y buscaba que fuera un modelo neoliberal en el aspecto que te abrieras al comercio y controlaras más la inflación, que es lo que necesitábamos en esa época. Entonces se acepta y eso hace que nos volvamos de ser una economía muy proteccionista a volvemos una economía muy abierta. Entonces esto hace que lleguen muchos capitales extranjeros, que nuestros sistemas de inversiones, el bursátil, comienzan a crecer, hay nuevas cosas, odibonos, hay bondes. Entonces todo hace que lleguen más divisas, que entre más capital y que aumente a crecer México. ¿Cuál es el problema? Todo iba muy bien, pero el problema comienza con inestabilidad política que surge del mencionado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual causa muchos problemas con los inversionistas y les da mucho miedo de perder sus inversiones, porque ellos lo veían como una verdadera revolución que iba a afectar completamente al país y ellos podían perder todo. Entonces, aparte, sumado a esto, viene la muerte del el candidato presidencial, que era Luis Donaldo Colosio. Entonces, esto produce que los inversionistas se espanten y es el conocido error de diciembre. Comienzan a salirse los capitales de una manera demasiado rápida que nosotros no podemos controlar, o sea, el gobierno de aquel entonces no pudo controlarlo, se quedó sin líquido y eso aunado a que tenían tasas de interés altas y compromisos que pagar, hace que el gobierno se hunda en una depresión y no pueda pagar todos esos intereses en, que tenía que pagar. También esto aunado que las tasas se movieron de una forma muy variable, produjo que los bancos en las épocas de los 90 quebraran. Y esto trajo de 1990 a 94 comenzaron a quebrar los bancos, con lo que se produjo aún más inestabilidad. ¿Por qué quebraban? Porque tenían unas carteras vencidas del 150% por las tasas de la inflación que seguían siendo muy variables. Entonces la gente no pudo pagar ese 150% de las tasas de sus carteras vencidas, se quedaron impagables. Entonces, estos para mí fueron los principales errores que hemos tenido. O sea, que no hayamos podido controlar nuestras tasas de cambio porque se volvieron muy variables, nuestras tasas de interés se elevaron, hicieron que nuestro sistema tambaleara demasiado y eso aunado a que no teníamos capital extranjero porque ya éramos una economía abierta, sinceramente nos hundió más en la depresión y en una crisis muy fuerte. Por tal motivo, yo creo que estos son los dos acontecimientos que han marcado nuestro sistema financiero actual. Tanto que tuviéramos una política proteccionista en donde no pudiéramos controlar la inflación, como también que teníamos una política muy variable y tuvimos el error
de no poder controlar la estabilidad económica y política de nuestro país. Para mí son las dos cosas que nos han marcado y que hoy en día ha hecho que nuestras instituciones financieras sean más fuertes, que haya más organismos y nuevos como la Conducef para los que tienen estos créditos bancarios o cualquier instrumento financiero y se sienten con problemas, igual que el IPAP, que ha sido uno de los principales organismos que se encarga de regular actualmente los bancos. Estos para mí han sido los principales acontecimientos. Gracias por su atención.